Unidad 1. Sumas de Riemann y la definición de integral definida. Definición de sumas de Riemann. Es un método para aproximar el área total bajo la gráfica de una curva. Es una operación sobre una función continua y limitada en un intervalo a-b, donde a y b son llamados los extremos de la integración. La integral de Riemann es una forma simple de definir la integral de una función sobre un intervalo como el área bajo la curva de la función. Fórmula. Límite de la sumatoria de f(x). La operación consiste en hallar el límite de la suma de productos entre el valor de la función en el punto xy y el ancho de delta x del subintervalo conteniendo al punto. Normalmente se nota como integral de a a b f(x) de x. Vamos a aproximar el área de la región que aparece en pantalla con la función f(x) igual a 1 menos x al cuadrado. Se van a considerar 5 rectángulos inscritos en esta área. Son inscritos porque están dentro de la región. Lo que se va a hacer es sumar cada uno de los rectángulos para saber la aproximación de la región total. Evaluar cada rectángulo se hace sumar 1/5 de ancho por 1/5 de alto del primer rectángulo, más 1/5 por 2/5 del segundo rectángulo, y así sucesivamente hasta terminar con las 5 partes. Ahora vamos a proceder a calcular esa suma. Podemos sacar factor común 1/5, entonces nos va a quedar un factor común de los otros 5 términos que pueden ver ahí. Ahora vamos a escribir la sumatoria de estos 5 términos en notación sigma, o sea, empezando desde 1 hasta 5, que tenemos 5 términos, recordando que para escribir la sumatoria necesitamos saber el décimo término, cómo va la expresión de él, cómo se interpretará. 1/5 por 1 más 1/5 por 2 más 1/5 por 3 y así sucesivamente hasta con los 5 rectángulos. Ahora aquí tenemos esta sumatoria en forma más compacta en notación sigma. Ahora vamos a evaluar nuestra función de f(x) igual a 1 menos x al cuadrado. Al evaluarlo simplemente vamos a hacer 1/5 de y en x y nos quedaría la sumatoria de la función. Ahora vamos a resolver esa sumatoria. En sumatoria en 1 menos en sumatoria de 1/5 de y al cuadrado. La sumatoria de 1 menos sumatoria de 1/5 al cuadrado por y al cuadrado queda igual a 1/5 por 5 menos 1 sobre 25 por la sumatoria de y al cuadrado. Ahora en la sumatoria de n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 simplemente lo reemplazamos, que nos daría como resultado 5 por 5 más 1 por 2 por 5 más 1 sobre 6. Entonces nos daría como resultado 5 menos 1/5 por 11 igual a 5 menos 11 sobre 5, que da igual a 25 menos 11 sobre 5. Como resultado nos da 14 sobre 5. Entonces nos quedaría simplemente multiplicar 1 por 14, nos da 14, y 5 por 5, 25. Es el área aproximada por una suma inferior de rectángulos, en este caso 5 rectángulos exactos. Esa sería la sumatoria aproximada inferior. Ahora vamos a calcular el área aproximada con 5 rectángulos circunscritos. Y observemos que la altura de este rectángulo ya no nos da el terminal derecho, sino nos da el terminal izquierdo, en este caso 0. Entonces la imagen de 0 va a ser la altura de ese primer rectángulo y su ancho va a ser el lado izquierdo, 1/5. Entonces, como pueden observar, en el primer rectángulo nos da un ancho de 1/5 por la altura de 0, mientras que en el segundo rectángulo nos da 1/5 por 1/5, más en el tercer rectángulo un ancho de 1/5 por su altura de 2/5, y así sucesivamente con los demás rectángulos. Ahora vamos a desarrollarla. Entonces nuevamente sacamos factor común. Nuevamente le decimos que el quinto, el factor común de los otros 5 términos, como podemos observar, se repite en cada término. Nuevamente vamos a escribir esta sumatoria de forma más compacta, con la notación sigma. Ahora veamos que el argumento de la función no empieza en 1, como anteriormente, sino empieza en 0, y no llega hasta 5, sino hasta 4. Por lo tanto, el último término de esta sumatoria, veamos, cuando y es igual a 1, si reemplazamos acá quedaría 1 menos 1 y nos daría el primer término 0. Y cuando vale 5, entonces reemplazaremos a cada
5 menos 14 y nos da el último término de la sumatoria. Entonces esta sería nuestra forma de notación sigma para nuestra sumatoria. Ahora simplemente nos tocaría sustituir nuestra función. Nos quedaría que la sumatoria de reemplazo desde 1 hasta 5 sería 1/5 por i menos 1 al cuadrado. Aquí nuevamente hacemos dos sumatorias. Nos quedaría 1/5 al cuadrado, nos da 1 sobre 25. Y i menos 1 al cuadrado nos quedaría i al cuadrado menos 2i más 1. Entonces hacemos distributiva 1/5 por 5 y 1/5 sobre 25 y 1/5 por 1 sobre 25. Entonces como resultado nos daría 1 menos 1 sobre 125. Entonces le sacaríamos la sumatoria de i cuadrado menos 2i más 1. Y como resultado nos daría 1 menos 125, 1 menos 1 sobre 125, la sumatoria de i al cuadrado menos 2 por la sumatoria de i más sumatoria de 1. Entonces para resolver cada una de esas sumatorias, sus fórmulas son las siguientes. Ahora reemplazaremos cada sumatoria con su correspondiente fórmula, que nos daría 1 menos 1 sobre 125, 5 por 5 más 1 por 2 por 5 más 1 sobre 6 menos 2 por 5 más 1 entre 2 más 5. Ahora simplemente nos tocaría hacer la suma, las multiplicaciones y las simplificaciones de las tres sumatorias. Entonces nos daría como resultado 1 menos 30 sobre 125. Le sacamos quinta al 30 nos daría 6 y le sacaríamos quinta al 125 nos daría 5. Entonces nos quedaría 6 sobre 25. Entonces nos daría 25 por una 25 sobre 6, 19 sobre 25. Y lo que nos queda es el área aproximada de la suma superior por 5 rectángulos circunscritos. Definición de integral definida. La integral definida es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas, dado el intervalo a, b, en el que para cada uno de esos puntos x se define una función fx que es mayor o igual que 0 en a y b. Se llama integral definida de la función entre los puntos a y b al área de la porción del plano que está limitada por una función. La integral definida de la función entre los dos extremos de intervalos a y b se denota como integral de a sobre b, integral de b sobre a de fx de x. Vamos a resolver la primera integral de 2 sobre 1 de x al cuadrado de x. Lo primero que se tiene que hacer es resolver la integral utilizando la fórmula de xn más 1 sobre n más 1, que nos daría x al cubo sobre 3. Ahora, para resolver la siguiente parte, utilizaríamos la siguiente fórmula. F por b menos f por a. En nuestra integral nos daría 2 al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3. O sea, simplemente reemplazamos la x por los términos que tenemos de 1 y 2, que nos daría como resultado 2 al cubo, 8 sobre 3 menos 1 al cubo, 1 sobre 3. Nos daría un resultado de 7 tercios. Para nuestro segundo ejemplo se resolvería exactamente como el problema anterior. Sería la integral de 5 sobre 3 de 2x de dx, que nuevamente utilizando la fórmula de xn más 1 sobre n más 1 nos daría como resultado 2 por x al cuadrado sobre 2. De una vez podemos ir eliminando 2 con 2 para que nos diera como resultado x al cuadrado con la integral de 5 sobre 3, que nos daría como resultado 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a 25 menos 9 igual a 16. En conclusión, una suma de Riemann es un método de aproximación para el área bajo una gráfica al sumar un número entero de áreas rectangulares dibujadas bajo la curva, mientras que la integral definida al infinito de una suma de Riemann alcanzando el intervalo si f de x es mayor o igual a 0 sobre el intervalo integral definida representa el área bajo la curva.